cuando naces en una familia de gente tan exitosa, de gente que ha logrado cosas tan buenas, de repente te vuelves invisible. Y sí, yo creo que era como un instinto en automático que salía, ¿no? De querer decir, soy Gustavo, o sea. Soy Gustavo. Qué interesante. Mira, soy Gustavo. Es como yo siempre suelo decir, yo no soy mejor que nadie, no soy peor que nadie, soy Rui Machalele. De esa situación, yo dejo de comer pescado por muchos años. O sea, me viene una alergia. Y yo no puedo comer pescado, qué curioso. Yo llego a San Miguel hace 8 años, conozco a una persona que siento que es mi entrenadora espiritual. Y ella me dice, las alergias vienen de una situación emocional, entonces tienes que regresar a esa situación para que la puedas superar. Y hoy estar aquí delante de ti, mi querido Gustavo, y ver que uno puede conectar con personas de otro país, no importa de dónde vengas, de dónde seas, no importa cómo seas, lo importante es lo que tú traes adentro de ti. Entonces me causaste un impacto muy positivo y yo quisiera igual causar ese impacto con otras personas, ¿no? Si quieres estar más en contacto conmigo, te invito a que te inscribas a mi comunidad de desarrollo personal Ángeles Terrenales, donde vamos a estar compartiendo herramientas magníficas de desarrollo personal y superación. Y si quieres aprender a desarrollar tus habilidades para hablar en público, no lo dudes. Tengo un curso perfectamente diseñado para ti. Dale clic, agrégate. Empezamos un episodio más de Invisibles Extraordinarios. En esta ocasión, tengo la fortuna de entrevistar a Gustavo Navarrete, que es una persona con una historia de resiliencia fuera de lo normal. Es una persona que nació para servir, y a mí me encanta, Gustavo, siempre coincidir con personas como tú, personas de servicio, personas que siempre están buscando una respuesta, sí, y que nunca están conformes con la situación. Sí, muchas gracias por estar aquí, Gustavo. Bienvenido al programa. No, gracias. Yo digo muchas gracias a ti y gracias a Dios que nos hizo coincidir. De verdad es que yo tengo una profunda admiración por tu persona. Y las diosidencias siempre suceden en el momento adecuado, ¿no? Entonces, gracias a ti y de verdad que me siento muy contento por estar acá. No, de nada, Gustavo. El gusto es mío. Sé que por ahí me escribiste en algún momento. En las redes sociales estuvimos hablando y hoy estamos aquí. Créeme que este programa... Yo tenía esta ansiedad porque tenía que retomar el programa, pero me tenía que organizar, y me encanta la idea de que te hayas apuntado. Y bienvenido, Gustavo, y a compartir esa persona que eres, la historia que tú tienes, porque estoy seguro que va a llegar a muchas personas. Sí, muchas gracias. Pero para entender un poquito más de quién es Gustavo, quisiera saber cómo fue la vida de Gustavo, dónde naciste, de dónde eres, cómo ha sido tu infancia. Fíjate, Rui, que yo nací en una ciudad que se llama Tepic Nayarit, que está en el occidente de la República Mexicana. Es una ciudad pequeña, no es muy grande. Y tengo la fortuna, tuve la fortuna de tener unos padres magníficos, ¿no? Es una familia de una clase social humilde. Mis papás tuvieron sus estudios de primaria, nada más, ¿no? Pero fueron dos grandes personas, dos grandes ángeles que supieron encauzar a sus hijos. Yo vengo de una familia de 10 hijos, soy el número 10, soy el más chico. El más grande falleció muy pequeño, de 3 años. Y mis papás lograron algo impresionante, algo increíble, algo que yo admiro y algo que yo presumo porque me llena de orgullo el venir de una familia así, de tantos hijos, y que mis papás lograron darnos estudios a todos, ¿no? A todos, ¿no? Eso fue su misión de vida. A los 10 hijos dieron estudios. A los 9 que vivimos, dieron estudios Wow. Y es algo para mí increíble, ¿no? Sumamente increíble, porque eso habla de lo que es tener el enfoque y la resiliencia y tener un objetivo muy bien trazado, porque hay familias y con más condiciones económicas, pero mandar a la escuela a 9 hijos y que los 9 hijos saquen mínimo una carrera no es para cualquiera. Sí, entonces digo, eso fue lo lindo de haber nacido en esa familia, o sea,
cuando vas viviendo te das cuenta que tienes que siempre, te van a pasar cosas buenas y malas, ¿no? Pero si rescatas lo hermoso, lo lindo, pues vas haciendo que las cosas sean un poco más fáciles, ¿no? Entonces, digo, tiene una cosa muy positiva ser el componente de esa familia tan hermosa, pero también el ser el más chico también tiene su costo, ¿no? Porque muchas personas podrían pensar como que se te facilita la vida para poder lograr hacer cosas, porque tienes ejemplos de otras personas. Tienes a 8 o 9 detrás de ti, entonces para ti va a ser más fácil. Entonces, no es precisamente así. No, digo, en ocasiones, por ejemplo, es cuando naces en una familia de gente tan exitosa, de gente que ha logrado cosas tan buenas, de repente te vuelves invisible porque la gente no te logra ver por quien tú eres, o sea, te empiezan a referenciar como el hermano de, ¿sabes? O sea, es complicado porque vas a un lugar y eres hermano de Perengano, eres hermano de Sutano, entonces empiezas a ser de cierta forma invisible, ¿no? Oh, entonces es como un problema de identidad. Fíjate qué interesante lo que comentas, porque muchas de las personas, como bien comentaste, dirían, bueno, eres el último hijo de 10, entonces va a ser mucho más fácil para ti, pero nunca pensamos que eso puede generar falta de identidad, porque la gente a lo mejor no te va a ver como Gustavo que eres, te va a ver como el familiar de alguien más que tiene su propio brillo. Entonces, para que tú destaques, quizás ahí está el conflicto que puede surgir. Sí, fíjate, porque es tan complicado de repente, o sea, y es donde tiene uno que ser como comprensivo y agarrarlo esa complicación como un impulso, no que te ponche, ¿no? Y que te mande para abajo, ¿no? O sea, lo padre y lo divertido es que dices, wow, es gente con mucha capacidad, es gente que brilla, que tiene un lugar, que ocupa un lugar en la sociedad, que ocupa un lugar en las empresas, que ocupa un lugar en las instituciones. Entonces, para mí es admirable tenerlos como hermanos. Lo complicado para mí es que de repente yo me volví invisible, entonces con cierto sector era como desconocido y las personas que siempre me apreciaban fueron mis amigos, ¿no? Los que estuvieron ahí, los que alcanzaban a ver esa grandeza o ese liderazgo del chavo que quería ser diferente. Y mis hermanos no porque fueran malos, porque los amo y yo creo que ellos me aman a mí también de forma linda. Lo complicado es que a lo mejor al pequeño siempre lo ven como pequeño y no le dan su lugar, ¿sabes? O sea, siempre hasta con el nombre, sí, Tabito, mi hermanito, ¿no? Entonces ya eres un monigote de 1.80, 1.85 y sigue siendo el hermanito, ¿no? Y a veces de repente no tenías voz en las conversaciones, no tenías voto. Wow. Entonces hay gente que puede pensar, es bien fácil, pues tienes todo resuelto, ¿no? No es cierto, o sea, hay que ganarse un lugar en ese grupo de gente que de cierta forma te va liderando y hay que ganarse un lugar y una admiración, un respeto para poder ser parte de ellos y digan, él es mi hermano, o sea, ya no con el calificativo de pequeñito, ¿no? Es sumamente profundo lo que comentas, porque uno nunca pensaría que el hecho de ser el menor de la casa te podías sentir de cierta forma opacado o inexistente. Al contrario, uno pensaría que no, eres el más pequeño, tienes todos los caminos abiertos. Desde ahí yo creo que empieza el problema de la identidad, de la identidad, de saber quién realmente eres. Yo creo que te preguntaste muchas de las... ¿Eso siempre te ha molestado? ¿Alguien te hizo percibir que quizás no tenías tu lugar? ¿Cómo te fuiste dando cuenta tú de esa incomodidad? De que la gente te veía, ¿qué tal como el Gustavito, el hermanito menor, el hermano de... y no como una persona única que eres? Fíjate que... como decimos acá en México, de repente sí me ponchaba, o sea, me ponchaba el que llegara a algún lugar y en automático me voltearon a decir, oye, tú eres hermano de Adrián, eres hermano de Ernesto, eres hermano de Héctor. Y ya yo siempre les decía mi respuesta, sí, yo soy Gustavo, o sea, porque yo quería decirles o quería gritarle al universo, soy Gustavo, soy... O sea, y yo creo que era como un instinto en automático que salía, ¿no? De querer decir, soy Gustavo, o sea. Soy Gustavo. Qué interesante. Mira, soy Gustavo. Es como yo siempre suelo decir, yo no soy mejor que nadie, no soy peor que nadie, soy Rui Machalele. Qué importante es tener ese sentido de pertenencia y de aceptar lo que somos, ¿no? Claro.
Sí, fíjate, y ahora que lo mencionas, por ejemplo, yo ahorita me caí el 20 y yo siempre decía, soy Gustavo, o sea, y curiosamente en casa que nos apellido Navarrete, todo el mundo era Perengano Navarrete, Sutano Navarrete, y yo quería ser uno más de los Navarrete, entonces ni siquiera llegaba mi nombre, mi nombre era, no era Gustavo, era Tabito, no me molesta, hoy en día no me molesta, pero era Tabito, o sea, era todavía un diminutivo. Un diminutivo. Entonces ni siquiera llegaba a ser Gustavo, mucho menos Navarrete, O sea. Lo primero tienes que llegar a ser Gustavo para después llegar a ser Navarrete. Sí, sí. Fíjate cómo hay barreras que para muchos pensamos que no son importantes, pero el que tú tengas voz propia, tengas identidad propia y que te puedan escuchar. De hecho, lo que estás comentando ahorita, mi querido Gustavo, me identifico mucho con lo que comentas porque yo también toda mi vida he estado peleando por mi identidad. Córrele. Y no se trata, a veces las personas pueden pensar que es para presumir. No es para presumir. Es aceptación. Sí. Yo creo, y desde mi punto de vista, es que somos una esencia desde que nacemos. Entonces nos otorgan como un alma, un cuerpo, un espíritu, pero somos una esencia. Entonces todas las personas siempre vamos buscando esa esencia, despertarla, que viva, que brille. Y yo creo que en esa parte es siempre buscar quién somos para que la gente nos vea como tales. Pero tú eres el primero que te tienes que reconocer a ti. Porque si no, los demás van a seguirte viendo pequeño, van a seguirte viendo como referenciado, pues. ¿Y cómo entiende un niño pequeño cómo enfrenta esa batalla? ¿Cómo Gustavo reclama su lugar? ¿Cómo va creciendo Gustavo? ¿Y cómo se va encontrando? Fíjate que hasta ahorita que lo dices lo recapacito y lo primero que viene en mí es una reacción para hacerme notar. En casa, digo, por el tipo de familia, por el tipo de educación, todos íbamos a un mismo kinder, todos íbamos a una misma primaria, entonces era un recorrido que lo íbamos haciendo de forma como uno siguiendo a líder, ¿no? O sea, entonces me acuerdo que cuando yo empecé a decir, caray, yo no me siento parte de este grupo, o sea, sí soy, pero me ven como el pequeñito, como la mascota o algo así. Entonces yo decía, tengo que hacer algo para poder sacar. Entonces en mi casa todos son americanistas, yo lo soy. O sea, yo lo soy, pero el primer escudo que yo hago es decir, voy a demostrar que soy diferente. Y me compro una camisa o me regala alguien una camisa de las Chivas y siendo una familia tan americanista, yo me pongo los colores opuestos y digo, este soy yo soy Gustavo. O sea, ese es el chavo que quería ocupar un lugar en ese núcleo, que quería ser parte de ellos, que se dieran cuenta que estaba. Entonces lo primero que empiezo yo a hacer en ese momento es como darme a notar, o sea, yo creo que así lo empiezo a enfrentar, ¿no? De decir, ok, yo soy esto, a ver si se empiezan a dar cuenta que yo también soy parte de esto, ¿no? Y ese es el primer mecanismo que yo me acuerdo que desarrollé como para empezar a dar. Imagino que también ahí tuviste que aguantar las consecuencias, ¿no? Americanistas de un lado, tú de las Chivas, sí. Pero qué interesante es la valentía cuando uno realmente busca una identidad, porque a veces para encontrar realmente tu lugar, porque yo siempre digo que no debemos de querer encajar, porque encajar significa forzar una situación. Claro. Debemos de pertenecer, porque la pertenencia es genuina, es transparente. Pero como a veces, de acuerdo a lo que tú comentas, para pertenecer, tuviste que ser disruptivo y romper las reglas para decir, mire, aquí estoy, me llamo Gustavo Navarrete, y sí soy de las Chivas, pero véame, porque igual yo quiero regresar con ustedes. Sí. Soy americanista, pero no soy Tabito. Sí, y aparte sabes que era muy complicado porque, por ejemplo, ver un juego y yo ponerme la camisa de las Chivas y todos mis hermanos eran americanistas, para mí era un sufrimiento porque pues, mi amor era para la América, pero era poner una barrera, decir, soy chivista, voy a celebrar los goles y honro esta camisa, ¿no? Pero era la forma esa de decir, o sea, véanme, existo, aquí estoy, soy parte de ustedes.
Es muy profundo lo que compartes y me pones con la piel chinita porque cuántos más no existimos así, pero pocos tenemos el valor de reclamar realmente quiénes somos. Y yo creo que cuando ya empieza a pasar el tiempo, mis hermanos también ellos empiezan a ceder esa parte de decir, él es mi hermano, pues ya que yo ya estaba creciendo, yo ya estaba más grande, ¿no? Entonces el hermano que sigue en mí por arriba fue el que me confrontó y me dijo un día, tú no le vas a las Chivas, tú eres igual que todos, eres americanista, ¿sí? Le dije, sí es correcto lo que tú dices, pero yo lo que realmente reclamo no es la identidad de un equipo u otro. Realmente lo que estoy reclamando es la pertenencia de quién soy y a dónde voy y que quiero ser parte de ustedes, no parte de mi hermano y Gustavo. Y tener el apellido completo, Navarrete Méndez, no, o sea, mi apellido completo. Entonces, yo creo que esa parte de mi vida desde pequeño me hace ir como caminando las cosas que yo quiero y que no me han sido nada fáciles, pero que siempre es caminar, caminar. Y si me caigo muchas veces es volverte a levantarte y volver a intentar hacer algo para lograr trascender en esta vida y dejar legados, ¿no? Y que la gente sepa quién eres y qué haces y cómo lo haces y qué estás haciendo en este plano existencial en el que nos encontramos hoy en día, ¿no? Pregunta fundamental, ¿qué estás haciendo en este plan existencial que nos encontramos hoy en día? Entonces, Gustavo reclama su identidad. De cierta forma, entre comillas, se pone en contra de su familia, pero no por querer crear un conflicto, nada más bien por buscar que te voltearan a ver por quién eres. ¿Y cómo fue ese desarrollo conforme va creciendo Gustavo en las cuestiones de formación académica? ¿Cómo va Gustavo asimilando esa pertenencia? Si hubo algún momento que sentiste tú que ya eras parte o ya empezabas a ser parte, o siempre seguiste peleando con esa parte? Fíjate, fue un proceso largo de muchos años, pero ahorita que dices, o sea, por ejemplo, yo en mi formación desde niño, cuando yo estoy en primaria, me vino un sueño, y mi sueño era ser gobernante, ser gobernador. Incluso me toca recibir un gobernador electo yo estando en la primaria y ser la primera persona que le da el discurso de bienvenida a ese gobernador. Entonces, me viene ese sueño. Me convierto en líder estudiantil en primaria, en secundaria, en prepa, en carrera. Y por ahí alguna vez de mis hermanos, cuando yo me venía preparando, porque yo esa preparación yo la asumía para llegar a tener un cierto poder, ¿sabes? O sea, decir, voy a ser gobernante para poder ayudar a los demás, a los que tengan una necesidad. Cuando voy creciendo, alguien me dice, oye, no sé si te das cuenta, pero vas copiando los pasos de tu hermano. Y yo volteo y le digo, no, yo soy auténtico, más bien ustedes no se han dado cuenta que yo vengo haciendo una preparación desde más pequeño, más pequeño, o sea, antes que mi hermano tomara un liderazgo siendo universitario, yo venía haciendo una preparación desde una primaria, de una secundaria, de una prepa, de una carrera, ¿no? Entonces sí traía una definición muy grande de un liderazgo. Y lo compartía, hace rato te lo decía, lo compartía con la gente que me conocía, con los que estaban ahí, con los compañeros, con la gente del día a día. Pero en casa llegaba y era un choque emocional porque era volver a llegar y era así como, ay, hay vuelta Vito y esto. Entonces, hoy lo escucho con mucha ternura y hasta agrado cuando la gente o sea, agradezco que me lo diga, ¿no? Pero en ese entonces que tú estás creciendo y que vas buscando la identidad, el encajar, sí te resulta un poco complicado, ¿no? Que te diga mi hermanito y el monigotón, ¿no? O sea, bien grandote. Entonces la gente cuando le dicen el hermanito, pues pensaban que salió un chiquitito, ¿no? de 5, ¿no? Y salió grandote, ¿no? Entonces digo, no ha sido fácil. No me quejo de nadie. Agradezco porque pues en alguna forma de la vida todos somos maestros y todos somos aprendices. Y yo creo que si eso lo agarro en la parte positiva, Rui es lo que me ha hecho no desistir y lo que me ha hecho echarle para adelante, o sea, nunca decir hasta aquí llego. O sea, no conozco el límite, gracias a Dios, ahorita de decir, no, ya no puedo, o sea, aún he tenido tropezones, pero aún así he vuelto a levantarme y decir, vamos por más, o sea, nunca he tenido un punto donde diga, no, yo hasta aquí ya llegué, ya me siento en una zona de confort.
Entonces vivía de esa dualidad. De eso, sí. Fuera de la casa quizás ya estaba logrando que la gente te viera como Gustavo Navarrete, Sí, pero llegando a la casa sí, sí, era... decrecías, Sí, sí. si es que existe esa palabra. Sí, 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 de alguna forma, ¿no? Sí, de alguna forma así pasaba, ¿no? Entonces, pues a lo mejor la gente que estaba ahí no se daba cuenta, porque, y no lo hacían con la intención, no digo no lo hacían con la intención porque pues, yo creo que mis hermanos todos me aman. Era una parte que ellos mismos no asimilaban y que todo ese rato dijiste algo muy, muy bonito, o sea, no es encajar en algo, porque no es meterte, o sea, no es meterte la fuerza, es más bien pertenecer, lograr. Y como que si acomodara las piezas del Jenga, como que casi cada uno tuviera un lugar en específico. Un lugar en específico. Porque así somos en la vida, en las familias, somos así en la sociedad, somos así en empresas. O sea, cada quien tiene un lugar en específico. Y cuando llegas y te acomodas a ese lugar en específico, tienes la grandeza, tienes la admiración, trabajas con el amor, con la felicidad. Entonces a veces es solo dar la oportunidad a las personas de decir, encuentra tu lugar y encaja, no encajes. Únete, sé parte de, para que puedas estar en tu día a día con una forma, como decimos acá, chida, ¿no? Que la disfrutes, alegre, ¿no? Y en esa búsqueda de identidad propia, ¿cómo has sabido manejar el rechazo? A lo mejor un rechazo inconsciente, porque a veces los que más nos aman nos pueden hacer daño sin darse cuenta. Sí, fíjate que pues a veces yo he superado muchas situaciones de niño, desde niño, desde mi papá, ¿no? Por mi papá, o sea, heridas que te hacen en la niñez, que te repercuten en el profesionalismo, ¿no? Entonces, yo me sentía no aprobado, o sea, no aprobado o rechazado de alguna forma, o sea, hay que ser honesto, o sea, con un rechazo. Y a mí me costaba mucho trabajo yo reconocerme a mí mismo, o sea, no reconocido, como invisible, o sea, no reconocido. Entonces, yo creo que tengo apenas unos años, unos 8 o 9 años, donde yo he trabajado mucho en el reconocimiento personal, ¿no? O sea, entonces, mucho, o sea, yo es un trabajo que he tenido. Incluso superé de 20 años una alergia, ¿sabes? Una alergia que venía porque era parte de un regaño, una consecuencia de mi niñez. Yo no podía, yo siendo de la costa no podía comer, o relativamente cerca de la costa no podía comer pescado. Me causaba una alergia. Entonces hace unos años tuve que superar esa situación y me tuve que regresar a mi niñez a través de un ejercicio mental y perdonar desde el corazón un castigo que mi papá me dio que fue muy contundente, o sea, yo era un niño de 3, 4 años y por algo que me pasó un accidente, pues él lo asumió que era una rebeldía. Y del mercadito de donde estaba próximo a mi casa, como Jesucristo, tuve 4 caídas o 3 caídas porque mi papá me llevaba a punto de cintarazo, se me caía y me levantaba. Y entonces fue algo que ahorita lo veo en la distancia y digo, no, ya lo superé. Eso no es algo que me duela, no es algo que ya tengo un perdón hacia mí y hacia él, porque en esa parte él hizo su función pensando que era lo correcto. Y para mí fue un accidente, no es algo que yo hubiera querido hacer. Fíjate, de esa situación yo dejo de comer pescado por muchos años. O sea, me viene una alergia y yo no puedo comer pescado, qué curioso. Yo llego a San Miguel hace 8 años, conozco a una persona que siento que es mi entrenadora espiritual y ella me dice, las alergias vienen de una situación emocional, entonces tienes que regresar a esa situación para que la puedas superar. ¿En serio? Y yo digo, wow. Entonces, tiene que pasar días y yo tengo que hacer un ejercicio de regresión, donde visualizaba dónde estaba ese punto y llego al evento. Encuentro el evento. Y enfrentar. Y a enfrentarlo. Volver a revivirlo. Volverle a decir al papá, te perdono, no tengo rencor contigo. Tú lo hiciste pensando que esa era la forma correcta de corregirme, o sea, no te juzgo. Y me perdono porque yo no quería causar una complicación. Y en el encontrar el perdón para él y el perdón para mí,
me doy cuenta que logro, o sea, pero hacerlo de corazón, no de una palabra. Que a veces es lo complicado del ser humano. A veces piensa que decir, ya te perdono. Viene una acción de la boca para afuera, ¿no? Entonces, no. Eso tiene que ser un poco más profundo. Adelante. Mira, dice mi amigo Nayo que llorar es descongestionar el alma. Sí. No pasa nada. Sí. Y cuando logro el perdón, viene una prueba de fuego para mí, ¿no? Unas personas me invitan a comer, curiosamente, ¿no? Porque Dios así es. Dios te pone los escenarios perfectos. Unas personas me invitan a comer. Vamos a un restaurante de mariscos. Y yo pido un pollito, ¿no? Un filete de pollo zarandeado. Y la persona que está enfrente conmigo le pido un bistec de pescado zarandeado. Entonces, cuando traen mi comida, la que era para mí, se la dan a él. Yo en ese momento me había levantado, cuando yo regresé a hacer mi platillo, pero él se estaba comiendo el pollo, ¿no? O sea, porque yo vi la textura de una carne y otra. Y sabes que en ese momento dije, wow. O sea, esta es una prueba de saber si perdoné, si no va a pasar nada. Sí. Para mí era gravísimo, Rui. O sea, para mí era gravísimo comer pescado. O sea, yo llegué hasta el hospital de que me ponía tan mal. Entonces dije, es una prueba. Y volteé para arriba, dije, Dios, si es una prueba, vamos a hacerlo. Entonces me empezó a comer mi pescadito, lo empiezo a disfrutar después de 20 años de no haber comido pescado. Increíble lo que me estás contando. Fíjate, para mí los que nos están viendo, yo jamás, te soy honesto, jamás hubiera pensado que que aparentemente una simple alergia puede tener mucho que ver con una situación emocional que no hemos superado. Porque muchos decimos que a lo mejor es hereditario porque mi papá, mi bisabuelo tenía, pero nos estás haciendo ver otra perspectiva por una situación no muy afortunada que viviste con tu papá. Te volviste alérgico a algo, fuiste con, no sé, una psicóloga o una mentora, no sé cómo decir, la persona que te guió. Una mentora, yo creo que es un ángel, un ángel de la tierra que me vi, que coincidió, que sí nos tienen una buena relación. Ángel terrenal, claro que sí. Y que te dice, y te hace ver que tu situación al final es una situación emocional, lo que tienes de alergia es una situación emocional, que te regreses al pasado, que vuelvas a afrontar otra vez ese problema, esa tortura que no te hacía avanzar y que lo puedas sanar de la forma que sanaste. Es sumamente profundo lo que nos compartes, Gustavo. Sí. Yo creo que a veces las personas vamos por la vida caminando y nos vamos, como profesionistas decidimos una carrera, la estudiamos y nos preparamos y vamos viviendo para hacerla, ¿no? Pero dejamos una parte que es esencial del ser humano. El ser humano tiene bondades que le fueron otorgadas al nacer y que esas a veces tardamos mucho tiempo en despertarlas, o acercarles a otras cosas. Entonces, como todo mundo estamos en una vida donde tenemos que tener un trabajo, donde tenemos que tener una casa, donde tenemos que tener ciertas cosas, siempre estás enfocado en lo material, siempre estás enfocado en la parte de resolver la vida a través de las herramientas. Y curiosamente dejamos la parte muy importante del ser humano, que es la parte espiritual, que es el alma, que es lo que nos hace que tú y yo estemos ahorita platicando. Cuando estás en esa línea, cuando despiertas, es como que si fueran dos imanes que están atrayéndose, porque empiezan a jalarse, porque es como se van haciendo las relaciones de las personas. Y yo ahorita que estoy en este proceso de despertar, agradezco ser arquitecto y lo amo, porque es una carrera que yo quise hacer desde niño, gracias a un hermano, ¿no? Te das cuenta de que al final, quizás inconscientemente, elegiste la arquitectura porque sabías que también tenías que construir la parte de tu parte esencial, tu llamada a tener a tu alma, porque es una construcción interna. Sí. Fíjate qué interesante. Hay una frase que a mí me gusta siempre decir, una vez se me ocurrió
y me encanta repetirla. Yo siempre digo que no es el adulto que está perdido, es el niño interior que busca a gritos ser escuchado. Sí. Entonces, cuando tenemos esa capacidad de hacer esa autoevaluación, esa introspección, de indagar y de lidiar con nuestros monstruos y con monstruos de los demás que a veces nos achacaron y ni siquiera eran nuestros, pero que por una razón u otra nos impiden avanzar. Y tener esa valentía de ir ahí, indagar y sanar y seguir adelante. Y yo creo que fíjate que aparte es la conexión de todo ser humano. O sea, todo mundo, todos estamos obligados a ir con tu niño y rescatarlo, hacer el vínculo del adulto con el niño. Y así es como podemos conectar con nuestro ser más elevado, o sea, con nuestro ser superior, con los tres en armonía, ¿no? Armonía. Muchas veces yo llegué a escuchar en la iglesia la frase, somos en imagen y semejanza de Jesús. Y a veces no captaba cuál era la esencia de esa frase, ¿no? Entonces yo decía, caray, pues Jesús está bonito, ¿no? Con una barba, está con sus facciones muy lindas. Veías con la parte física. Sí, y yo decía, yo estoy re feo, ¿no? Yo no soy imagen. Pero lo curioso es que realmente Él está compuesto con elementos que nosotros tenemos, y esa es la parte que te dicen en imagen y semejanza. Entonces, si tú te vas con el niño, tu niño es como tu espíritu, ¿no? Y tú eres como un alma, un cuerpo, y tenemos una conexión con alguien que está más elevado. Entonces tenemos que estar en armonía, y esos son los elementos que tenemos siempre que estar ahí buscando. Claro, exacto. Y yo creo que fue lo que a mí inconscientemente me hizo, ¿sabes? Como ir creciendo como adulto, porque siempre agarraba al niño que había estado lastimado, que había estado oprimido, que había estado ahí bloqueado, y lo jalaba conmigo, ¿no? O sea, lo jalaba. Entonces yo creo que eso es lo que a mí hoy en día como adulto me ha ayudado a decir, estamos en una convivencia, ¿no? De repente me despisto y ahora es el niño el que me dice, acá estoy, ¿no? Date el gusto de volver a ser niño, de hacer cosas. Volteame a ver. Sí, volteame a ver. Ahora es el que, pero yo creo que eso es lo que me ha ayudado a mí bastante a ser una persona con una conexión para lograr cosas. Y no tanto, o sea, lo material, pero a veces lo más grande es lo espiritual, lo que tú puedas dejarle a un ser humano, el ejemplo que tú le puedes dar a otro ser humano. Lo que tú haces hoy en día, o sea, eres la persona, eres un angelote. No, muchas Entonces, gracias. gracias a ti, personas como yo que estamos ahí en un punto donde nadie nos ha visto, donde nadie nos conoce, pues se nos puede conocer, es una gran oportunidad. Yo creo que tú haces que este programa tenga sentido. Conecto profundamente con lo que estás diciendo, mi querido Gustavo. Hasta se me pone la piel chinita, porque se da uno cuenta de que uno no está solo. Es correcto. Uno no está solo, porque a veces en este caminar del descubrimiento de lo que somos realmente, a lo que venimos a hacer, nos damos cuenta de que el servicio duele, servir duele. ¿Por qué duele? Porque no te van a entender. Sí. Pero aquí el punto es que uno sepa realmente qué es lo que uno quiere, y lo demás viene por añadidura. Vas a empezar a atraer personas similares y vas a seguir, que te van a ayudar en ese proceso del descubrimiento, para que sigas avanzando y poniendo en el piso con bases firmes tu propio propósito. Claro, yo creo que eso es lo más importante del ser humano, o sea, buscar su identidad, buscar qué quiere ser, qué quiere dejar, a dónde quiere llegar. El trabajo en una empresa lo puedes hacer, lo puedes desarrollar, es un mecanismo, y puede ser bueno, malo, regular, pero lo haces y ahí estás en el día a día. Lo más importante no nomás es el trabajo físico que desarrolles en la empresa, es el trabajo espiritual, el trabajar en el amor, el trabajar en frecuencias semejantes. Eso es lo más importante. O sea,
Cuando le platico a personas de qué es estar en una frecuencia, les digo, es como que si tú estás en la FM, yo estoy en la AM, o sea, y no estamos recibiendo la misma señal porque no estamos conectados con la frecuencia. Cada quien escucha el programa que quiere escuchar. Claro. Cuando están las personas conectadas en automático, están jalando la misma frecuencia, ¿no? Y se dan situaciones como esta plática, se dan situaciones como otras personas que llegas a un lugar y te sonríen y te ponen el día hermoso, te lo cambian. Y también hay personas que desde que las ves dices, ay, es pesado, o sea, y también te ponen el día triste, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos vivir y hacia dónde nos queremos inclinar? ¿A qué le queremos abrir? ¿A qué estación le queremos abrir la frecuencia para que pueda entrar, ¿no? Es ahí donde tenemos que tener la valentía para hacerlo. Yo en particular, llegó un momento que también, y agradezco mucho la industria, todo lo que he aprendido, de las empresas, los viajes y todo eso. Pero llegó un momento que yo me pregunté a mí mismo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y esta pregunta es difícil. Yo siempre digo que vamos a una empresa, firmamos un contrato, obligaciones, y o sea, sabemos cuánto nos van a pagar, qué es lo que tenemos que hacer. Pero yo siempre digo que el primer contrato debe de ser de mí hacia mí. Ese es mi contrato espiritual. ¿A qué vine yo a este mundo a hacer? Entonces no puedo ir por la vida achacando una culpa a todo lo que me pasa afuera cuando no me atendí a mí mismo. Claro. Cuando me tengo abandonado por dentro, cuando tengo a ese niño olvidado que está ahí diciendo, mi alma, mi espíritu diciendo, aquí estoy, escúchame, aquí estoy para ayudarte, para guiarte. Entonces pensamos que todo tiene que ser con la mente, pero nos olvidamos de algo. El alma y el espíritu va mucho más allá de un cuerpo físico. Lo que nosotros tenemos de la mente es la inteligencia cognitiva y la mente es manipulable. Sí. Pero ¿qué hay del espíritu? Ese no lo engañas. ¿Qué hay de tu propósito? Pero nos cuesta indagar en esa parte. ¿Qué crees, mi querido Gustavo? Fíjate qué interesante, porque ahí a veces lo hacemos 100%. En las empresas te piden la aplicación a tu cerebro, ¿no? Y a veces ni siquiera que lo desarrolles. A veces te dicen a la obediencia. Hay que ser honestos. Te dicen, no te contraté para ser creativo, te contraté para que ejecutes. Sí. Entonces es como lo más triste, cuando tienes tanta capacidad y tantas experiencias que te limiten a decir, tú nomás estás contratado para quedar por aquí, para resolver las cosas así. Híjole. Bueno, es la parte que nos toca vivir desde la personalidad, del trabajo, desarrollarlo. Pero por el lado paralelo, cuando estás trabajando en tu persona como el ser, y empiezas a descubrir las bondades que tienes, empiezas a descubrir las bondades de la vida, empiezas a descubrir que todo lo que te ha pasado en tu vida, desde tu niñez hasta ahorita, tiene un propósito y que te va forjando un carácter, te va forjando a tu espíritu que sea más fuerte, a tu alma que sea más fuerte. Entonces te das cuenta que todos los procesos que tú pasaste no eran un castigo, no eran un regaño, no eran nadie te quería hacer daño, ni el más malo te quería hacer daño. Todos fueron tus maestros y todos te querían enseñar a que tú resolvieras una situación diferente, a que tú cambiaras. Hasta las enfermedades te enseñan a que cómo puedes salir de ellas. Entonces, cuando empiezas a ver la vida de esa parte, ahora yo vuelto para atrás y digo, mis hermanos me aman. Mis hermanos siempre estuvieron ahí para que descubrieron, hicieron del diamante bruto, lo pulieron pues para que yo pueda hacer algo más. Lo importante es visualizar que somos parte de y no querer ser más que nadie. Claro. Yo en alguna vez en mi vida me equivoqué queriendo ser más que mis hermanos y es un error que he lamentado y que hoy otra vez vuelvo a estar en el punto donde digo, bueno, fue un error un mundo que me costó una caída muy fuerte y que la competencia no es con nadie más que contigo mismo. Eso es lo más importante. O sea, tú eres tu propia referencia. Claro. Nunca la vas a tener de nadie. La competencia, me encanta esa frase, la competencia es con uno mismo. Y cuando nosotros entendemos que la competencia es con uno mismo, yo creo que nunca perdemos. Jamás vamos a perder si competimos con nosotros mismos. Sí. No hay nada más que superarnos. Quizás más lento o más despacio, más rápido. Pero cuando entendemos esto, ¿por qué? Porque vamos a competir con alguien de afuera. Tómalo como referencia, claro, como inspiración.
pero no como a alguien que tengas que ser mejor, porque ese no es el punto. Siempre va a haber alguien que aparentemente es mejor que tú, pero depende de las perspectivas que tú tengas de qué es ser mejor que el otro. No tienes que ser mejor que el otro, tienes que ser mejor que tú mismo, cada día. Sí. Sí, yo creo que te voy a platicar una experiencia, ¿no? Hace unos años que yo llego a esta región, Ortigo San Miguel de Allende, la empresa me envía un curso muy padre que es como la esencia del samurái, y es un curso magnífico porque sin dar una autorización, cuando tú llegas, sin que te den una directriz, cuando tú llegas te dan una piedra y te dicen pon tu propósito de lo que vienes a aprender en este curso. Y yo ya al final tú vas y pones tu piedrita. Entonces si van 64 participantes, pues son 64 piedritas ahí, ¿no? Entonces de repente así me volteas, ¿no? Y yo veía gente que tener éxito y tener esto y es muy padre, qué bueno. Entonces yo puse en mi piedrita, yo puse felicidad. Yo buscaba ser feliz en ese momento, tenía una felicidad. Dejo mi piedra, transcurre este curso que es magnífico, por cierto. Y al final, en el que te llevas, cuando nos juntas en el timbal, que te llevas y todo, que compartes la experiencia del curso, te dicen, agarras la primer piedra que se te atraviese, porque en realidad ese es tu mensaje que te da este curso. No busques la tuya. Agarra la primera. Y empieza a salir todo el mundo. Y empiezan a salir. Entonces yo digo, voy a ser el último. Voy a hacer qué me regala el universo. Voy a ver qué me regala la vida. Y fue magnífico levantar la piedra que yo había escrito. Wow. Fue mágico, volteé a decir, yo vengo buscando la felicidad. O sea, de 60 y tantas personas. 64 personas. ¿Cuál era el porcentaje de probabilidades de volver a tocar la misma piedra? ¿Cómo es estar conectado con lo que uno es? Y qué increíble es saber realmente lo que uno busca, hasta dónde uno quiere llegar. Y el universo te regresa de una u otra forma. Y yo creo que es como tener una apertura, porque a veces no la tenemos. O sea, a veces vamos cerrados. No juzgo, pero imagínate para un médico que su carrera está forjada en la ciencia, pues le es más complicado creer en lo que pueda pasar del lado espiritual, ¿no? De otra creencia. Pero una persona que es sumamente matemático, pues a él está ligado a los números, a los resultados. Entonces para él es más complicado creer. No quiere decir que no lo crean, o sea, todos tenemos la capacidad, ¿no? Pero cuando tú te das la posibilidad y te das la apertura de decir, wow, aparte de esta esencia humana, aparte de lo material, hay algo que fluye en el ambiente, está el universo, están los ángeles terrenales, están ángeles que están alrededor de nosotros. Hay fuerzas cósmicas que vienen desde arriba y que te están dando directrices y que están. Entonces, cuando empiezas a captarlas, cuando empiezas a tener ese despertar, pues te vuelves más sensible a ese tipo de situaciones. Y en ocasiones no las puedes platicar, Rui, porque la gente te juzga, porque la gente dice, ¿qué fumó hoy? ¿Qué fumó este cuate? O sea, ¿qué se fumó este canijo? ¿Qué se trae? Entonces, ahí me doy cuenta que vuelvo a ser a veces como reprimido, o sea, como niño que se vuelve reprimido y dice, bueno, no puedo manifestar todo lo que yo voy viviendo, porque hay gente que suele juzgar por lo que puedes tú platicar, por lo que tú puedes ser. Y tienes, como lo decías tú al principio de la charla, pues tengo que vivir con una dualidad, ¿no? De hasta cierta parte ser el ser humano que va y trabaja y que hace su trabajo con responsabilidad, y por otra parte ser la persona que quiere, que está viviendo en un despertar y que quiere que otras personas se unan a ese despertar. Y te felicito mucho, Gustavo, porque lo que nos estás enseñando es que, a pesar de que eres un arquitecto y que tengas tu buen trabajo, esto no está peleado con la parte espiritual. No. O sea, todo no es de razonamiento que nos hicieron creer que es lo que solo creo en lo que veo, no.
es más de lo que no vemos. Somos más de lo que no vemos que de lo que vemos. Y como decía una vez una persona, que cuanto más se eleva nuestro nivel de conciencia, más nos vamos a dar cuenta de que el mundo es cruel porque menos te van a entender. Entonces, se eleva tu nivel de conciencia, debes desarrollar también tu capacidad de ser más empático y tener paciencia con las personas. No significa que eres superior o inferior. Significa que eres una persona que siempre está buscando respuestas, porque el mundo es más de lo que nosotros no vemos. Claro. Fíjate, te voy a platicar cosas curiosas que me han pasado. Cuando yo era estudiante del tecnológico, cuando yo fui presidente de la carrera, y había unas compañeritas mías que me decían que era la reina del carnaval porque saludaba a todo el mundo, ¿no? O sea, yo desde que me bajaba de la parada del camión hasta que yo entraba a la agua. Largo, corto. ¿No? Yo iba saludando a todo el mundo, ¿sabes? A todo el mundo. Entonces, es muy curioso porque siempre he tenido esa capacidad de ser el ser humano que yo sé que a algunos no les voy a caer, o si eso es inevitable, yo no puedo hacer nada. El brillo molesta también. El brillo molesta. Entonces, yo sigo siendo esa persona que saluda, pero en el saludo reconociendo a todas las personas, o sea, dándole su lugar en especial, ¿no? Soy el cuate que se atreve a llegar a la obra y al de seguridad, darle la mano y darle un abrazo. ¿Cómo estás, cabrón? ¿Cómo te fue? ¿Cómo naciste? O sea, y se quedan ellos así como... Comparte tus valores. Es como decirle, tú eres, o sea, tú eres una esencia, y somos iguales. Y con la demás gente, o sea, entonces mi éxito en lo profesional ha sido por mi personalidad, no porque tengo una capacidad de wow, que digas tú, qué bárbaro, retiene todas las tablas numéricas y todos los pesos y todo, no. Yo creo que es lo que más me ayuda es ese ser humano que resuelve a través de otras personas cosas, pero integrando que las cosas sucedan, a que pasen, ¿no? Y eso es, para mí sería mágico algún día yo poder hacer 1 o 2 casitas, porque seguro y he tenido la suerte de hacer algunas cosas, no trabajando por una empresa, hacer una casa particular, 2 casas particulares. El resultado es magnífico porque yo te apuesto a que tú has ido a alguna casa de un amigo, de algún conocido, y al llegar a esa casa tú sientes una esencia mágica. No sé si te ha pasado. Puede ser la casa más humilde, pero al llegar y sientes Sí. ¿Te ha pasado que sientes claro una vibración así hermosa? Claro que sí. Wow. Es porque la gente que estuvo trabajando en esa edificación, trabajaron en la frecuencia, trabajaron con un trabajo, pero que todos lo hicieron desde el amor, que cada quien puso su granito de arena, y dejas impregnado en esa familia que va a vivir ahí, en esa casa, le dejas una esencia de amor. Claro. Y no sé si te ha pasado con todo, que llegas a una super casota, una super residencia, con su alberca, con sus zonas muy lindas de jardines, y se siente un ambiente raro. Y no es la familia, a veces es la energía con la que se construye esa vida. Nunca paramos para pensar. Está siendo muy disruptivo y te lo agradezco mucho, porque muchos de los que estamos escuchando, hay cosas que no ponemos atención, hay cosas que para nosotros no existen porque no existan, existen pero no las percibimos. Jamás hubiera pensado yo, o quizás sí, pero nunca me había puesto a pensar, oye, que cada bloque que se ponga para construir una casa, dependiendo de la energía que se haya manejado, de cómo haya estado ese equipo de trabajo, que tan motivados estaban, que eso puede influir en la misma energía Sí. Porque al final somos todos de energía, nos guste o no. Completamente. Entonces, imagina, Rui, que las empresas a lo mejor no se dan ese espacio para creer en esto, porque ellos van buscando números. O sea, una empresa está diseñada para buscar números de repetición, que le venga una retribución en lo económico. Entonces siempre las metas son agresivas, ¿no? Y los ritmos en la edificación siempre son agresivos.
una persona como yo choca mucho a veces porque los demás quieren atropellar, quieren pasar, quieren... Claro. Entonces yo choco y chocan. Y te ven noble y piensan que el hecho de que seas noble, que seas vulnerable, eres débil. Es correcto. Y no es así. No. Totalmente. No. Porque claro, molesta más la luz que la oscuridad. Sí. Porque a la oscuridad cualquiera va, Sí, sí, sí. pero a la luz nos cuesta trabajo. Sí queremos llegar, pero cuando vemos que alguien brilla por sí solo, nos molesta. Algo muy interesante comentaste también, mi querido Gustavo. Fíjate, me identifico mucho contigo. Cuando crecí profesionalmente a niveles que nunca esperaba, no es porque era el más listo, porque nunca lo fui y nunca lo escondí. Pero yo sabía quién yo era. Yo siempre fui muy humanista, siempre fui muy de servicio. Sí. Y algo que pasó curioso una vez, en algún trabajo llegué y sentí la energía negativa en la oficina. Dice, ¿qué pasó aquí? Y cuando pregunté, ¿qué pasó con la otra persona que aquí estaba? ¿Por qué lo corrieron? No lo corrimos. Ah, ¿renunció? No. ¿Qué pasó? Se suicidó. Wow. Y yo dije, ¿por qué no me han dicho que se había suicidado esa persona? Y ahí estaba. Alguien que no concluyó algo, pero en esa oficina se sentía. Sí, sí. Yo no me quedaba yo me salía de la oficina. Entonces, qué importante es saber cómo nosotros hacemos las cosas, el empeño que damos a las cosas, cómo la energía ahí se queda. Fíjate, más o menos el ejemplo de lo que digo en el ser energético y hacer las cosas. Por ahí hace unos años vi una película cuando mi hijo estaba chiquitín de Tinkerbell. Sí. Entonces, ¿te acuerdas que cuando nacían les ponían un polvito? Sí, para que volaran. Exacto, pero les daban un don, o sea... Sí, No sé si te has dado cuenta que las películas de las caricaturas tienen siempre un mensaje para el niño, sí. pero el adulto si lo ve con otra perspectiva tienes... Bueno, entonces ese polvito que le daban era un don y era su esencia como del ser. Y había quienes eran buenísimos para hacer un trabajo artesanal, había quienes eran buenísimos para hacer eso, o sea, a cada quien le daban un don. Entonces yo estoy convencido que todos tenemos un don y que todos como energía deberíamos de encontrar el lugar correspondiente, estar en el lugar adecuado, estar trabajando. Porque de lo contrario vas y trabajas y vas y logras tus objetivos, pero siempre te va a faltar algo, siempre va a estar ahí algo que no te deja ser completamente feliz. Y siempre hay que buscar el crecimiento, la felicidad, el hacer las cosas con amor, con armonía. Y yo creo que es como algún día, si lo logramos entender a esas generaciones y hagamos que las generaciones que vienen atrás de nosotros empiecen a vivir así, creo que esta humanidad tiene la posibilidad de cambiar, ¿no? Por hoy tú lo acabas de decir, lo has dicho 2 o 3 veces, no, la vida no es tan buena, no tiene las cosas tan simples, es complicada, tiene sus bemoles y hay gente que las hace más complicadas todavía. Sí, así es, mi querido Gustavo, porque, más bien te hago una pregunta, ¿y por qué crees que las personas no buscan ese propósito? ¿Por qué crees que las personas se estancan en decir, y vuelvo a decir que no está mal, o sea, estudiar arquitectura, tengo que ser solo arquitecto toda mi vida, estudiar administración, tengo que ser administrador toda mi vida? ¿Qué pasaría si buscáramos esa parte espiritual? ¿Y por qué no lo hacen las personas? Fíjate que... ¿Miedo a qué? Pues es como cuando, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo volteo para atrás y veo la vida desde chiquitín que veía a los grandes. Y pues mis hermanos tuvieron una vida de disciplina donde fueron guiados a lograr objetivos de una carrera, de un esto. Entonces lo hicieron de forma magnífica. Pero no hubo un guía que les dijera, oigan, a esta parte de la vida que es complementaria, ¿no? Entonces ahora yo en este momento yo soy el que voltea para con ellos y no con todos porque no lo puedo hacer. Y esto no lo puedes compartir con quien no quiere recibirlo. Claro. Totalmente de acuerdo. Es como cuando Dios quería evangelizar y caminaba y no podía decirle a todos. Él le decía a los que se acercaban a él.
Entonces hoy a la distancia yo lo hago con algunos de mis hermanos con los que puedan estar en esta empatía y les explico cómo es. Y trabajo con ellos y les digo, un día te vas a caer y te tienes que volver a levantar y te vas a regresar 2 pasitos para atrás, pero toma los de impulso para seguir para adelante. Y ahí vamos, ahí vamos. Entonces para mí hoy es muy enriquecedor trabajar con algunos de ellos porque con otros no lo puedo hacer. No lo creen, no lo permiten y yo no puedo obligar a que tengan una creencia. Hay que respetar los espacios. Y respeto mucho los espacios. Si en una familia hay una persona que es el caudillo, que en este caso yo puedo llevar ese punto, pero cada familia empieza a tener un despertar, o alguien que tuvo antes de nosotros que lo tuvo, seguro estoy, que alguien de mis abuelos lo tuvo, pero a lo mejor no le alcanzó la vida para podernoslo impregnar. Entonces es mi obligación intentar con quien se deje, o sea, con quien quiera compartir esta creencia, con quien quiera caminar en esta esencia, ¿no? Con esta frecuencia. Y somos ángeles terrenales, entonces tenemos que estar haciéndolo. Y te vas a llevar más de una vida un tropiezo de alguien que se da la vuelta y que te diga, yo no ocupo, no te ocupo. Y hay que respetarlo, no hay que enfadarse, o sea, hay que ser. Pero para los que todavía no lo creen, ojalá que un día puedan creerlo, ojalá que un día puedan sentir que hay algo más que los simples seres humanos que tienen un pensamiento racional. Hay algo más poderoso todavía que eso. Claro, es que al final, después de este plano vamos a seguir existiendo. El hecho de que creamos o no es el punto. O sea, que si vamos a seguir existiendo en otro plano, sí, aquí y hablaste algo muy interesante, que quizás tú estás dando seguimiento a algo que a lo mejor un antepasado tuyo no lo supo, no dio tiempo para hacerlo y tú tienes que seguir. Pero esa parte nunca nos cuestionamos nosotros, nunca nos preguntamos, oye, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pero ¿por qué no nos preguntamos? Porque cuesta, porque hay sacrificios, porque en ese caminar del despertar, en mi punto de vista, te vas quedando solo a veces también. Porque la gente no te cree, porque la gente te cree loco y algo a lo mejor ya se estresó tanto del trabajo que ya perdió un tornillo, pero no, al final estamos aquí para seguir avanzando. Yo creo que lo que nos pesa mucho es ser juzgados. A la gente nos pesa ser juzgados. Entonces voy a la fiesta de gala y no me sé comportar, no tengo el suficiente entrenamiento, las suficientes características, ¿no? Pero yo no me quiero ver mal. Entonces me dan a mí de comer algo que yo nunca he comido con un cubierto que nunca me había utilizado. Entonces prefiero decir, ya comí, gracias. ¿Por qué no quieres ser juzgado? Cuando sería tan fácil decir, pues no sé ni usarlo, ¿verdad? Pero hay que hacer lucha y hay que ver a los demás cómo lo están haciendo para poder hacerlo. Pero a veces es más ese poder de decir, no, me van a juzgar. Entonces prefieres hacerte para atrás y permanecer así como en la parte donde no aceptas esa responsabilidad. Y el que se atreve a brincar y decir, vamos a hacer esto, pues muchas veces es juzgado. Me pasa. Ahí viene este cuate con sus discursos. Ahí viene este cabrón enfadoso con sus rollos, ¿no? Entonces, pero bueno, me dieron este polvito cuando nací y hay que explotarlo y hay que seguirlo usando. Porque entonces yo no quisiera pasar a otro plano existencial sin decir, tenía esa herramienta, ¿por qué no lo utilicé? Hay una analogía que una vez leí en un libro de Robin Sharma y también una vez escuché con un conferencista que dice lo siguiente, dice, imagínate que estás en el lecho de tu muerte, estás casi a morir, estás ahí moribundo y alrededor de tu cama estén todos aquellos fantasmas que representan los talentos que tú tienes, pero que no tuviste el valor de traerlos a la vida. El talento de un servidor, el talento de un conferencista, el talento de una persona que sirve, el que sea. Y todos los talentos al mismo tiempo gritándote y reclamándote y diciéndote,
estuvimos aquí toda una vida, susurrándote al oído. Te mandamos señales a través de sueños, a través de personas, a través de una hoja del árbol que se cayó. Pero tú, por cobarde, no tomaste acción, no pusiste atención, no nos hiciste caso. Y lo más triste es que hoy te vas a morir y nos vas a llevar a la tumba contigo, y nosotros ni siquiera hemos podido respirar. Qué fuerte está eso, sí, sí. Qué profundo está, porque si pensamos que todo lo que vemos, todo lo que queremos, todo lo que vale es lo material, no. Cuánta gente que a veces con sus millones y millones se quita la vida. Sí, sí, sí. O no son felices, simple y sencillamente, o sea, te pueden tener una linda casa, un trabajo excepcional y muchos millones en el banco, pero no les da la vida para tener una felicidad, y siempre están molestos y siempre están viendo en el de enfrente qué le pueden juzgar, ¿no? Al de enfrente, porque ese cuate con un cacahuate es feliz, ¿no? Es feliz con unas semillas, con algo muy sencillo, ¿no? Es como en mi continente, África, y en mi país, Mozambique, he visto a niños, ¿sabes? Los más felices del mundo, créeme. Sí. Aún a veces con sus shorts rotos, sus playeras rotas, no les importa nada. Niños felices. Porque a veces, cuanto más sabemos, a veces la ignorancia es felicidad. Y la ignorancia no es que no seas capaz. La ignorancia a veces es desconocer algo que a veces conviene no conocerlo. Porque vivimos en un mundo de que todo queremos conocer y todo nos parece perfecto. Y ante las redes sociales, ante lo que escuchamos. Pero si nos olvida, siempre volvemos a lo mismo, mi querido Gustavo. Tu alma, ese niño interior, que ahí está diciendo, oye, mírame, veme aquí. Tú quieres avanzar, veme, yo sé cómo lo vas a hacer. Escúchame. Y nosotros decimos, no. Fíjate, ahorita dijiste, ¿no? Por ejemplo, cómo la juventud se ha guiado tanto, y no jóvenes, también personas ya adultas, cómo se manifiestan en la herramienta de las redes sociales para poner sus fotos de un estatus de donde están, ¿no? Y ponen sus poses y ponen sus caras raras, ¿no? Para aquí estoy, ¿no? Entonces, ¿cómo materializamos? ¿Cómo le queremos decir o sea, ¿sabes cómo le decimos a la vida? Es como, yo tengo cierto posesión, cierto número de likes, ciertas cosas, ¿no? Entonces, pero yo creo que están por ahí a veces muy vacíos, porque en realidad yo no necesito que alguien publique o algo para darle el abrazo fraterno al cuate de seguridad de la entrada de donde trabajo. Ni necesito que nadie tome foto para tomarle a la coca del cuate de la obra, que está haciendo su mejor esfuerzo y que tiene su comida, y que yo soy el que se atreve todos los días a ir y pasar y que onda, que eches un taco con todo gusto y con toda la humildad, hacerlo, ser parte de. Y yo no necesito que nadie tome una foto para que la publique, para que diga, pues no hago una campaña. O sea, esa es mi vida en el día a día. Entonces las cosas que no se ven a veces son más complicadas porque queremos medirlas, ¿no? Lo que no se ve, lo que hacemos, lo que impulsa, a veces no importa que no lo vea nadie. Con que tú lo veas, con que tú lo hagas, con que tú lo vivas, y con que alguien empiece a verte y lo empiece a hacer como un modo de repetición, eso nos da un ejemplo que sabemos que si de 100 impactamos en uno, ya logramos un objetivo. Y te agradezco mucho, Gustavo, de verdad, porque para mí el hecho de hoy estar aquí sentado delante de ti, cuando yo era un chamaco chiquitito y veía a México por la tele y veía ahí al negrito que salía, que se llama Pedro Valdés, Cirilo, y de hecho que ya tuve la oportunidad de conocerlo. Ok, qué lindo. Y yo decía, algún día puedo estar, algún día puedo viajar, algún día puedo lograr las cosas, porque ese niño interior mío, yo nunca lo dejé ahogado.
Yo siempre le permití que él creciera. Yo crecía físicamente, él crecía conmigo. Y hoy estar aquí delante de ti, mi querido Gustavo, y ver que uno puede conectar con personas de otro país, no importa de dónde vengas, de dónde seas, no importa cómo seas, lo importante es lo que tú traes adentro de ti, y la energía positiva es la misma aquí en China, en Mozambique, en México, y la negativa también. Sí. Y muy agradecido de verdad en poder conectar con personas como tú y con todos los que me ven. Fíjate que la verdad es que yo muy agradecido con la vida, porque de verdad tú en mí causaste un impacto muy positivo, y yo quisiera igual causar ese impacto con otras personas, ¿no? De gente resiliente. Vi tu historia con ello y la verdad es que me impactó el hecho de que nunca te permitiste desistir ante lo que querías. O sea, entonces es un ejemplo de personas como yo, que estamos en una parte más baja, pero que queremos llegar a más. Y yo he escuchado fantasmas de familiares o de a lo mejor ese es tu límite, ya no le rasques. Y yo digo, no, o sea, no. O sea, ¿por qué? O sea, porque tú lo dices, o porque tú lo piensas, o porque desde tu creencia eso es lo que tú crees que yo puedo lograr. No, entonces yo digo, no. Temeroso, porque te dirían, te voy a decir, hasta el más valiente tiene miedo, pero es parte de la esencia de dominarlo para que te impulse ese miedo. Es temeroso muchas veces, pero siempre con las ganas de decir, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a darle. Te digo algo, mi querido Gustavo. Si tú lo sientes, es porque lo puedes hacer. Yo en mi camino sigo haciendo que las cosas sucedan, pero algo que aprendí a hacer, y yo creo que todos deberíamos de aprender a hacer, que cuesta trabajo, pero es posible, es restar poder a los que no deben de tener poder sobre nosotros. Hay personas que yo siempre digo que, y una frase mía también, que yo digo, el ser humano suele tener doctorado en vidas ajenas, Sí. sin ni siquiera tener la preparatoria de su propia vida. Y no lo hablo académicamente, hablo espiritualmente. Es correcto. Entonces, yo cuando digo, yo no me rebajo ante nadie, no es porque sea prepotente, es porque yo conozco mi valor. Yo digo, yo no voy porque eres famoso, muy conocido, y voy a estar ya alabándote con todo el perdón. Te voy a respetar siempre y cuando yo vea lo que tú haces, lo haces de corazón. Si yo percibo que no es de corazón, simplemente me alejo. Claro. Pues si no valoraste mi presencia, pues tampoco tengo que justificarte por qué me voy. Sí, claro. Digo, al final del día puedes obtener muchos grados en el estudio y es muy lindo, ¿verdad? La preparación, ¿no? Y es padrísimo. Y vas a tener en tu currículum un valor que te pueda abrir puertas en las empresas, en otros negocios, en las industrias, ¿no? Pero cuando la gente empieza a valorar este despertar de esas personas que tienen un corazonzote como el del Chapulín Colorado, o sea, grandote, ¿no? Grandote, donde caben muchas cosas, donde puedes compartir, donde puedes hacer. Yo creo que también van a voltearnos a ver a las personas para decir, yo necesito un líder como tú aquí en mi industria. No me interesa el cuate que esté solamente dando de latigazos a la gente o haciendo que las cosas sucedan de forma atropellada. Necesito que la energía que tú tienes la radies en la gente y que esa gente haga las cosas de forma positiva, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. ¿Y qué sigue para Gustavo? Pues hoy en día yo tengo un trabajo que es lindo y lo agradezco y soy muy agradecido de todo lo que he tenido, pero no me canso de buscar un lugar, donde yo pueda encontrar cosas que me sean para mí pues más esenciales, ¿no?
Me encantaría, te lo juro que me encantaría así como ser un cuate que al igual que tú empiezas a dar conferencias en la universidad donde yo estudié, en el tecnológico, en escuelas, así. Me encantaría tenerlo como una opción, ¿no? O sea, de irles platicando los chavos que se están preparando hoy en día para ser arquitectos o en una secundaria, en un CETIS, en una carrera. Decir, ok, qué bueno, aprovechen los estudios y potencienlos. Pero su parte mágica, despiértenla, porque no pueden ir por la vida solo con una preparación académica. Tienes que ir con un despertar, tienes que ir con una esencia, tienes que ir siendo un ser humano excepcional. Entonces me encantaría hacer eso. Me encantaría que alguien me dijera, oye Gus, yo solo puedo hacer 2 casas y necesito que tú la liderías. No me importa hacer 100. Ya no me importa estar en un dominio donde te estén latigando, donde todas las mañanas recibas 20, 30, 40, 50 mails, 100 llamadas para lograr un objetivo. No quiere decir que no tenga la capacidad, la tengo, porque lo he logrado muchos años. Pero ya de repente digo, ¿y luego? ¿Por qué no me veo tan pleno, tan feliz? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué no me veo tan pleno, tan feliz? Pero esa pregunta, ¿estás de acuerdo que muchas de las veces el ser humano no las hace? Sí. Porque implica mucho compromiso. Sí. Implica saber qué es lo que está bien dentro de nosotros y sobre todo reconocer lo que no está bien. Entonces vamos por la vida diciendo, ok, pensando que me va a dar más felicidad el año que entra, cuando por febrero o marzo me aumenten el sueldo, y nos damos cuenta que de ahí no salimos. Sí, no. Y vuelvo a decir, no es malo. No. Pero ¿dónde está la parte espiritual? Sí. Ese es el punto. Bueno, y digo, lo más curioso, ¿cómo vas a decir voy a crecer en lo económico cuando has estado 5 o 6 años en una empresa y te diste cuenta que en 5 años no creciste? O sea, ni en lo económico ni en lo algo, o sea, no va a pasar, ¿no? O sea, de un año a otro no va a pasar, o sea, no es que las empresas sean malas. Para nada. Son hermosas y tienen una estructura y tú te tienes que adaptar a su sistema de trabajo. Lo que sí llega un punto en el que dices, ok, así voy a seguir o me aviento a hacer Realmente lo que amo, ¿no? Mira, mi querido Gustavo, decirte que estoy seguro que lo que tú pretendes hacer, yo estoy seguro que lo vas a lograr, porque no existe mejor sensación en esta vida que cuando tú sirves desde el corazón y ves que impactas la vida de los demás. Entiendo tu sentir y bueno, en este caminar que es la vida, en lo que yo pueda aportar para que tú también sigas avanzando, para que la gente siga avanzando, pues cuenta conmigo. Muchas gracias. Del fondo de mi corazón me identifico mucho contigo en todo lo que hablamos. Yo creo que hay un amigo que dice que los cuerdos no cambian al mundo, pero los locos sí. ¿Cuál sería el último mensaje, mi querido Gustavo, que quisieras mandar a la audiencia, a los que nos están escuchando, los que van a ver esta entrevista? Yo quisiera decirles que la preparación del ser humano no solo es en lo académico, es más allá. O sea, yo quisiera decirles que despierten en su capacidad de conciencia, que se den cuenta que hay seres que están a nuestro alrededor y que no tengan miedo a ser tocados por ellos, ¿no? A despertar. Entonces somos abundantes en el amor, vivamos en la frecuencia correcta y no nos dé miedo estar en ese rollo, aunque la gente nos juzgue. Muchas gracias, mi querido Gustavo. Precioso mensaje. Se nota tu vibra, se nota tu energía, Gustavo. Te felicito por tener esa valentía de expresar a todo el mundo cómo eres tú, sin miedo a que te juzguen. Créeme, yo hice lo mismo y no sabes lo mucho que agradezco a Dios que me haya dado esa valentía. Muchas felicidades, mi querido Gustavo, y cuenta conmigo para lo que venga. Ha sido un placer tenerte aquí en este magnífico podcast. Eres un ser humano increíble. Para mí es una bendición estar contigo y te agradezco desde el
profundo de mi corazón. Muchas gracias, David. Gracias.